es el profesor Javier Contreras Guamán, encargado de las áreas de lenguaje, literatura y razonamiento verbal en la Academia Máster PED. El día de hoy, como primer tema a tratar, es el que está relacionado con la comunicación y la gramática. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y para hablar de comunicación y gramática debemos tener en cuenta varios conceptos. El primer concepto, el de lingüística. Otro concepto muy importante es el de lenguaje. Tercer concepto, lengua. Muchos dirán, era lo mismo que lenguaje, pero vamos a ver en el transcurso de la grabación que no es lo mismo. El cuarto concepto es acerca del habla. Quinto concepto, el idioma. Sexto concepto, el dialecto. Séptimo concepto, el sociolecto. Octavo concepto, la jerga, algo que seguramente conocerán ustedes. Muy bien. La gramática, para culminar con lo que es la comunicación. Empezamos entonces con el concepto de lingüística. ¿Qué es la lingüística? Muchos dirán, lingüística relacionado con la lengua. Sí, está relacionado con la lengua. Pero la lingüística es una ciencia humanística, una ciencia tan igual que la matemática o que las ciencias naturales. Pero la diferencia es que es humanística. ¿Y por qué humanística? Porque está relacionado a algo inherente al ser humano. ¿Qué es lo inherente al ser humano? El lenguaje. Por eso es una ciencia humanística. ¿Y de qué se encarga? Se encarga del estudio del lenguaje verbal. El lenguaje verbal es su campo de estudio de la lingüística. Es decir, la lingüística se encarga de estudiar los sonidos, las palabras, la sintaxis de una lengua concreta. Ahora, cuando hablamos de una lengua concreta, en nuestro caso vamos a hablar del castellano, que es nuestra lengua oficial, si se puede decir, una lengua que todo el Perú lo habla. Segundo concepto es el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje lo puedo ejemplificar como cuando ustedes eran recién nacidos. ¿Cómo se comunicaban o qué lenguaje utilizaban ustedes cuando eran recién nacidos con su madre? Lo que hacían era llorar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que su madre o su padre o quien esté a su lado les haga caso. Por lo tanto, el lenguaje desde ese punto de vista viene a ser cualquier procedimiento que sirve para comunicarse. Pero hay que agregarle algo más. No es solamente cualquier procedimiento que sirve para comunicarse, sino que el lenguaje es una capacidad humana. Profesor, pero los animales también se comunican. Sí, pero ellos se comunican, no utilizan el lenguaje. El lenguaje es la capacidad humana que está conformada por el pensamiento o la cognición. Y fue justamente el lenguaje lo que nos hizo diferentes a nosotros, los Homo sapiens, ¿ya?, de los neandertales. Nosotros los Homo sapiens, pues teníamos esa capacidad de lenguaje. Y por eso es que hemos sobrevivido hasta nuestro tiempo. Y todo eso relacionado con el pensamiento. Entonces, como el lenguaje es cualquier forma de comunicarse que tiene el ser humano, vamos a decir que el lenguaje es universal. Esa es la característica principal del lenguaje. ¿Qué otra característica más tiene? Que es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no cambia. No cambia con el tiempo ni nada. El lenguaje permanece en nosotros. Y otra característica principal del lenguaje es que es adquirido. Nosotros hemos adquirido eso como seres humanos de tiempos inmemoriales hasta hoy. El tercer concepto que debemos de saber y conocer muy bien es el de lengua. La lengua forma parte del lenguaje, para empezar, ¿sí?
Pero ¿qué es la lengua como concepto propio? Es un sistema de signos orales y escritos. Orales y escritos. ¿Qué lengua utilizamos nosotros? El castellano. Es un sistema de signos orales y escritos. Esa es nuestra lengua. Este concepto de sistema de signos orales y escritos fue dicho por primera vez por Ferdinand de Saussure, un gramático estructural suizo que trató de investigar todo acerca de la lengua en forma general. ¿Qué más decir de la lengua? Pues la lengua, a diferencia del lenguaje que es universal, es utilizado por una comunidad. Por ejemplo, una lengua es el castellano. ¿Y quiénes hablan el castellano? El castellano lo utilizan los peruanos, los argentinos, los españoles, los nicaragüenses, toda la comunidad lingüística del castellano. Es un grupo social. ¿Sí? Los que hablan el inglés, ¿quiénes hablan inglés? En Estados Unidos, en Inglaterra y en otros países en donde llegó el dominio inglés para que le impongan su respectiva lengua. El portugués lo mismo, el italiano lo mismo. O sea, todas las lenguas se refieren a un grupo de personas, a una sociedad. Y por eso nosotros decimos que la lengua, como característica esencial, es que es social. Está relacionado con una determinada sociedad. Mientras que el lenguaje es universal. Por ejemplo, la tarjeta roja que saca un árbitro en un partido de fútbol a un jugador X, todos entendemos, ¿verdad? Todos entendemos lo que significa. ¿Qué significa? Que salga del campo es una expulsión. Es universal. Si el árbitro es peruano y está arbitrando y está sacándole roja a un chino, no le va a decir en su lengua castellana y no le va a entender. Por lo tanto, por eso el lenguaje es universal, mientras que la lengua es determinada por una comunidad, por una sociedad. El siguiente concepto que debemos de conocer es el de habla. El habla viene a ser la realización de la lengua, la utilización de la lengua. ¿Y quiénes utilizan la lengua? Pues cada uno de nosotros. Por lo tanto, el habla viene a ser individual. ¿Por qué? Porque nosotros los integrantes de la comunidad castellana vamos a utilizar la lengua de acuerdo a lo que nosotros conozcamos y de acuerdo a nuestra forma de ver, nuestro punto de vista, etcétera, etcétera. Por eso se dice que el habla es individual. Eso hay que subrayar. Por lo tanto, hay una diferencia, entre los tres conceptos: el lenguaje, lengua y habla. El lenguaje es universal. La lengua es social. Y el habla es individual. Ahí está la diferencia entre esos tres conceptos importantes. Pero hay más. Vamos ahora a ver qué relación y sobre todo cómo se oponen lengua y habla, que son dos conceptos básicos para conocer todo lo de la lingüística. Entre el habla y la lengua o la lengua y el habla existen las siguientes diferencias. Primero, que la lengua es un sistema, mientras que el habla es la realización del sistema. La lengua nosotros la tenemos en nuestra mente y al momento de expresarnos, pues estamos realizando ese sistema, estamos concretizando. La lengua es mental, les decía hace un momento, es mental, la lengua la tenemos todos aquí, mientras que el habla es material, se materializa todo lo que está en nuestra mente. La lengua es social, ya se los dije, y el habla es individual. La lengua además es abstracta, si es mental es abstracta, mientras que el habla es concreta. Y la última diferencia entre lengua y habla es que la lengua es perdurable, mientras que el habla es momentánea. Solamente en el momento se concretiza y punto, mientras que la lengua ya es perdurable en el tiempo.
Otro concepto que creo que ustedes sí lo deben de conocer muy bien es el de idioma. El idioma es un concepto más político que lingüístico. Sí, porque está relacionado con los países, con todo o con cada uno de los países. ¿Qué es el idioma? El idioma no es más que la lengua, pero es la lengua oficial. En nuestro caso, en nuestro Perú, nosotros tenemos 3 lenguas oficiales. ¿Cuáles son esas lenguas oficiales? El castellano, el quechua y el aymara. En otros países puede ser una o puede ser más, ya depende de cada país. Por eso es que se dice que es un concepto más político que lingüístico. Y aquí hay que recalcar algo. Nuestro Perú es un país multilingüe y pluricultural. ¿Por qué multilingüe? Porque en nuestro país existen muchísimas lenguas. Y pluricultural porque justamente hay una pluralidad en cuanto al aspecto cultural de cada uno de los lugares donde se utilizan dichas lenguas. El siguiente concepto es el de dialecto. Muchas veces nosotros confundimos dialecto con lengua. Muchas veces incluso muchas personas han pensado que el quechua, por ejemplo, es un dialecto, cuando no saben exactamente qué es un dialecto. Pues veamos qué es el dialecto. El dialecto viene a ser una variante regional o geográfica de una lengua. Todas las lenguas tienen un dialecto, todas. ¿Por qué? Porque el castellano, por ejemplo, que hablamos nosotros aquí en Lima, no es lo mismo del que el castellano que se habla en Argentina. En Argentina a los niños le dicen pibes. Y aquí en el Perú nosotros le podemos decir incluso hasta chibolo. Y si es que vamos más allá de nuestra Lima, vamos al norte, por ejemplo, en el norte a los niños le dicen churres. En la selva le dicen guambrillos. Entonces, una lengua, que es el castellano, está variando de acuerdo a la región o de acuerdo a la geografía. Ahora, esta variante puede ser gramatical, fonética o léxica. Sí, léxica porque cambia de significado, fonético por el sonido. En la selva, ¿cómo es que pronuncian ellos sus palabras? Por ejemplo, dicen de la niña su vestido. Invierten. Entonces, eso también es una variante regional porque es la forma de comunicarse. ¿Qué lengua están utilizando? Están utilizando el castellano. Castellano, lógicamente, variado nada más. Un ejemplo más de dialecto, un ejemplo que siempre pongo. Aquí en el Perú, la palabra cabro está relacionada con el homosexual. Sí, pero en Chile, la palabra cabro significa niño. Sí, allá es común que se mencione la palabra cabro sin ningún problema, pero aquí en el Perú ya tiene otro significado. Entonces, ahí está la variante justamente de nuestro idioma castellano. Prosiguiendo, vamos a hablar ahora ya no del dialecto, sino algo parecido, pero del sociolecto. Socio está relacionado con la sociedad. Y justamente el sociolecto es la variación de la lengua o de cualquier lengua de acuerdo con el grupo social que lo habla. Aquí hay niveles de sociedad. Esto puede ser relacionado, por ejemplo, con el sexo. Las mujeres hablan diferente a los hombres. El nivel académico, claro, las personas que de repente estudian un doctorado, qué sé yo, deben de tener otro nivel académico de la lengua castellana. La edad también. Ustedes, los jóvenes, tienen una forma de comunicarse. Nosotros los de mi edad, de mi época, incluso nos podemos juntar y expresarnos de acuerdo a lo que nosotros conocimos en aquel tiempo, el castellano. Siguiendo entonces con los conceptos, vamos a hablar ahora de algo que quizás ustedes conocen muy bien, que es la jerga. Aunque la jerga más está relacionada, según su punto de vista, con el lenguaje juvenil, lo cual es en algo cierto, pero se equivocan en lo siguiente, sobre todo en el concepto. ¿Qué es la jerga? La jerga viene a ser un vocabulario o léxico que emplea un determinado grupo social o profesional.
con este punto, profesional. Por ejemplo, nosotros los docentes tenemos un léxico, un vocabulario cuando nos juntamos porque tenemos que hablar de currículo, tenemos que hablar de sesión de clase, etcétera, etcétera. Los médicos también, los abogados, los banqueros, los científicos, ni qué decir. Cada uno de ellos utiliza un lenguaje que solamente ellos lo conocen y que muy probablemente casi nadie sabe. Por lo tanto, a eso se denomina jerga. Por ejemplo, la palabra patología, la palabra hematoma. Una palabra que la conocen sobre todo los médicos, ¿verdad? Currículo, los docentes. Y así cada uno de los profesionales tienen su propia jerga, su propia forma de comunicarse. Ahora, también se considera una jerga marginal, es aquella que hablan los delincuentes, los de repente del submundo que llaman, a eso también se denomina germanía o replana. Y también se habla de lo que comúnmente se dice, ¿no? Lo que ustedes seguramente conocen, de la famosa jerga juvenil. Entonces, ya claro el concepto de jerga. Vayamos ahora a lo que es la gramática. Ya estamos llegando al tema central. Todo lo anterior lo tenemos que relacionar ahora con la gramática y la comunicación, que es lo esencial. Pero lo anterior, los conceptos vertidos por mi persona hace un momento, son muy importantes para saber todo lo relacionado a la gramática y la comunicación, que es el tema central. ¿Qué es la gramática? Muchas veces seguramente han escuchado. La gramática es una rama de la lingüística. ¿Qué era la lingüística? Una ciencia humanística, ¿verdad? Una rama de la lingüística es la gramática. ¿Que se encarga de qué? De analizar la composición de la lengua. ¿Cómo está formada la lengua? ¿Cómo se compone? ¿Qué partes tiene la lengua? Etcétera, etcétera. De todo eso se encarga la gramática. De la estructura de la lengua. Esta es la palabra que hay, la estructura de la lengua. ¿Cómo está estructurado? ¿Cómo es que yo voy formando, uniendo las palabras? ¿Cuál es lo correcto? Y así sucesivamente. También hay otro concepto de gramática que es conjunto de reglas que gobierna una lengua. Claro. Para hablar correctamente o para saber estructurar una lengua, pues debe haber un conjunto de reglas. Yo no puedo hablar en forma desordenada. Hay un orden que cumplir, hay unas reglas que cumplir. Lógicamente, que hoy en día quizás esas reglas no se cumplen, sobre todo por esta vorágine de palabras nuevas, de quitar letras, de escribir muchas veces como uno quiera. La cuestión es que la otra persona lo entienda. Esto principalmente en las redes sociales, a través del Facebook, del WhatsApp, etcétera, etcétera, pues definitivamente que esas reglas como que no se toman mucho en cuenta. Y aquí vamos. ¿Cómo se divide la gramática? La gramática se divide en dos tipos. La descriptiva y la normativa. Lo más importante quizás sea la normativa. No, descriptiva también, porque justamente a través de esta descripción que hace la gramática es que vamos a poder conocer cómo es que se estructura nuestra lengua. Dentro de la dentro de la gramática descriptiva, tenemos que hablar de la morfología. La morfología se encarga de las palabras. Sí, de las palabras. Por ejemplo, el sustantivo es parte de la morfología, de la forma. El principal elemento de la morfología es el morfema. Eso ya lo veremos más adelante conforme lleguemos a ese tema. La sintaxis. La sintaxis se encarga de la oración. ¿Sí? Simplemente, de la oración. Una cosa es la palabra y otra cosa es la oración. Estamos describiendo qué es la palabra, qué es cada palabra, en qué consiste, cómo se unen ahora las palabras, de eso se encarga la sintaxis. La fonología y la fonética están muy relacionadas porque ambas se encargan de los sonidos que emitimos. La semántica se encarga del significado de las palabras. Y la etimología,
que llamamos etimología, justamente, de dónde o cómo se originan las palabras, cuál es el origen de las palabras, etimológicamente tal palabra, ¿qué significa? De eso se encarga la etimología. Y dentro de la normativa, lo más importante es la ortografía. Todo el mundo lo sabe, la ortografía está relacionada con la correcta escritura. Y la orología también está relacionada con la normativa porque se encarga de la correcta pronunciación. Muy bien, estamos terminando entonces con el concepto de gramática. Y ahora vamos a hablar acerca de la comunicación. ¿Con qué se relaciona la comunicación? ¿Recuerdan? Vimos hace un momento el concepto de lenguaje. El lenguaje era toda forma de comunicación, ¿verdad? Muy bien, está relacionada con ello. Aquí sí, en la comunicación vamos a poder hablar acerca de la comunicación no humana, que es también interesante. Pero empecemos por el concepto de comunicación. ¿Qué es la comunicación? Es el proceso de transmisión de información. Ese es el concepto clave. Proceso de transmisión de información, transmisión de un mensaje. Esa es la comunicación. Concepto sencillo. Ahora, esta transmisión de información se da en sociedades humanas y también no humanas. Los animales se comunican, las plantas también se comunican y los humanos también, lógicamente. Los seres inertes no, la piedra no se comunica, la pared no se comunica. Si no hablamos de sociedades humanas y no humanas, en este caso dentro de lo no humano, sobre todo lo animal y lo vegetal. Ahora, por este motivo tenemos que hablar de la comunicación humana y la comunicación no humana. La comunicación no humana, le decía, está relacionada con los animales y con los vegetales. Mientras que la comunicación humana, existen dos tipos. La comunicación lingüística y la comunicación no lingüística. Nosotros nos comunicamos utilizando la lengua y también sin utilizar la lengua. La comunicación lingüística puede darse de dos formas. La comunicación oral, como lo estoy diciendo yo ahorita en estos momentos, y la comunicación escrita. Mientras que la comunicación no lingüística está relacionada, es más, utilizamos más comunicación no lingüística que lingüística muchas veces. ¿Por qué? Porque los gestos, las señas, los ademanes son parte de esta comunicación y eso utilizamos un sinfín de veces durante la comunicación que tengamos con nuestros amigos, con nuestras amistades, con nuestra familia y con cualquier tipo de persona. Algo que quizás ya conocen todos ustedes, pero bueno, siempre hay que recordar los elementos de la comunicación. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Lo saben incluso de memoria, espero que recuerden todos. El primer elemento es el emisor, el segundo elemento es el receptor, dos elementos muy importantes para que haya comunicación. Si no existiera uno, no existe comunicación. El mensaje, el canal, el código, la circunstancia, esos son los 6 elementos que quizás conocen más ustedes, y un último elemento que se ha agregado es la realidad o referente. ¿Qué es el emisor? El emisor también es conocido como el codificador, hablante o el autor. ¿Por qué? Yo en estos momentos estoy siendo el emisor de la comunicación que estamos manteniendo entre ustedes y yo. ¿Yo qué estoy haciendo? Estoy codificando y estoy emitiendo un mensaje. El mensaje de todo lo que hasta el momento acabo de transmitirles. Hablante, ¿por qué? Porque soy el que está hablando. Y autor. El autor sobre todo se da en el ámbito literario. Sí. Un libro que fue escrito por Gabriel García Márquez titulado Los 100 años de soledad. Si yo me pongo a leer, ¿quién será el emisor? El emisor es el autor, porque el autor ha escrito toda esa obra y él está emitiendo su mensaje. Profesor, pero ya está muerto. No interesa. La cuestión que dejó ahí su legado. Por lo tanto, él seguirá siendo el emisor. En cambio, el receptor, todos saben, es quien recibe el mensaje, quien decodifica todo lo que el emisor ha
codificado como mensaje. Es el que oye. Ustedes están siendo en estos momentos los receptores de la información que estoy dando yo. Y en el caso del lector, les decía en su momento, si yo, Javier Contreras, estoy leyendo el libro 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, pues yo seré el receptor. Yo estoy recepcionando todo lo que él ha escrito. Yo soy el lector. ¿Queda claro entonces? El mensaje es la información procesada. Simple. Es toda la información que se procesa, es toda la información que envía el emisor al receptor. Yo el día de hoy le estoy enviando mucha información que la he procesado y que ustedes tienen que procesar también, que tienen que decodificar para entender todo lo que yo he venido diciendo a lo largo de esta sesión de clase. El canal. El canal es el medio físico por donde viaja la información. Yo en estos momentos estoy hablando, ustedes están escuchando. ¿Por dónde está viajando la información? ¿Por dónde? Ustedes respóndanse. ¿Sí? Ese es el canal. Si yo hablo por celular, ¿por dónde viaja la información? Por la línea telefónica. Y así hay que buscar qué canales se utiliza en cada comunicación que mantenemos con alguien. El código también es muy importante, porque viene a ser el conjunto de signos. Ahora, este código tiene que ser manejado y conocido tanto por el emisor como por el receptor. Si yo a ustedes les digo, Imata Sutiki, seguramente algunos no sabrán qué significa. ¿Qué estará hablando el profesor? Dirá, claro, yo estoy hablando con otro código. No estoy hablando en castellano, les he hablado en quechua. Y si ustedes no saben lo que significa y no manejan el mismo código, entonces no van a poder entender. Ha ocurrido un ruido, se ha desconectado la comunicación. ¿Qué les he preguntado? Les he preguntado cuál es su nombre, pero en quechua. Por lo tanto, el código es muy importante para que exista la comunicación, para que entre el emisor y el receptor no se corte la comunicación. La circunstancia viene a ser el tiempo, el espacio y el lugar. En este momento yo me estoy comunicando con ustedes, yo estoy aquí sentado, ¿verdad? Estoy hablando a través de la cámara y me estoy comunicando con ustedes. ¿En qué espacio? ¿En qué tiempo? El día de hoy. ¿Ya? ¿En qué espacio? ¿En qué lugar? Aquí en mi mesa, frente a mi laptop. Esa es la circunstancia. Y la realidad o referente viene a ser el aspecto específico de la realidad evocado por el mensaje. Yo, por ejemplo, ¿sobre qué les estoy hablando? Sobre todo lo relacionado en estos momentos a la comunicación. Pues ahí está la realidad. ¿Cuál es? El tema del cual estoy hablando. Tipos de comunicación. Aquí sí hay que tener los ojos bien abiertos porque existen varios tipos de comunicación. Primero, por el tipo de código. Segundo, por el espacio en el que están el E de emisor y el R de receptor, que son los elementos importantes, como le dije hace un momento. Por la presencia o ausencia de interacción. Por el tipo de receptor. Son los 4 tipos de comunicación. Dentro del tipo de código, ya lo hemos mencionado hace un momento, puede ser la comunicación lingüística o no lingüística. ¿Por qué? La lingüística está relacionada con el código de la lengua y la no lingüística lo relacionado con las señas y todo. Esos son los dos tipos de comunicación por el tipo de código que se utiliza. Por el espacio en el que están el emisor y el receptor, existen dos tipos, la directa e indirecta. Directa cuando están presentes ambas, así, directa. E indirecta de repente cuando hay de por medio alguien entre el emisor y el receptor. Por la presencia o ausencia de interacción. Unilateral, uno mismo. El famoso monólogo o soliloquio es parte de una comunicación unilateral. Bilateral, cuando están dos personas, dos personas, un emisor y un receptor, y ambos intercambian, lógicamente, de funciones. Yo soy emisor, le pregunto, me responde, me hace otra pregunta, yo me vuelvo receptor,
y así sucesivamente. Multilateral, cuando ya hay más de 2 personas y están intercambiando información entre todos ellos. Y por el tipo de receptor puede ser privada, comunicación privada que solamente me compete a mi persona y de repente a otra persona nada más, y la pública o social. Por ejemplo, si yo realizo un meeting, ¿qué tipo de comunicación será por el tipo de código? Lingüística. Profesor, ¿qué es un meeting? Un meeting viene a ser esa comunicación que entablan los presidentes o los candidatos a presidentes cuando congregan a un montón de personas, ¿verdad? Para que lo escuchen, sobre todo sus propuestas que muchas veces son engañosas. ¿Qué tipo de comunicación será? ¿Directa o indirecta? Directa. Por la presencia o ausencia de interacción. Unilateral, bilateral o multilateral. Si solamente va a hablar la persona, en este caso el candidato, sería unilateral, porque no va a haber ninguna interacción, no va a contestar ningún tipo de preguntas. ¿Y será privada o pública? Pública. Sí, el meeting es público, porque hay mucha gente. Y así podemos poner muchos ejemplos que seguramente en las preguntas que tendrán ustedes que responder ya tendrán tiempo para responder. Formas de comunicación. Las formas de comunicación pueden ser 4. La oral, la gráfica, la audiovisual y la escrita. Comencemos por la comunicación oral. Es aquella que utiliza la palabra sonora. Yo en estos momentos estoy utilizando una comunicación oral. Es más, es la que más utilizamos. Aunque la comunicación escrita también. Aunque hoy en día ya no se escriben cartas como hace algunos años, pues hoy en día existe el famoso correo. Por lo tanto, ahí escribimos y utilizamos signos escritos. Aunque muchas veces hoy en día esos signos escritos ya se han tergiversado y escribimos como nos da la gana a cada uno de nosotros, especialmente a los jóvenes. Gráfica, cuando utilizamos dibujos e imágenes. Recuerden, hace mucho tiempo los primitivos utilizaban dibujos e imágenes para poder comunicarse. Es más, dejaron un legado, ¿verdad? Las famosas pinturas rupestres es un tipo de comunicación gráfica que utilizaron nuestros ancestros. Y la comunicación audiovisual, signos sonoros y visuales. Yo en este momento estoy comunicándome con ustedes a través de esta forma de comunicación audiovisual. Quizás por esto de la pandemia es cierto, pero es una forma que se ha utilizado para poder comunicarse, en este caso, entre mi persona como docente y ustedes como alumnos. Muy bien, eso es todo con respecto al tema del día de hoy. Espero que puedan responder cada una de las preguntas para luego simplemente prepararse más y puedan en un futuro ingresar a la institución que ustedes están deseando. Muchas gracias.